Capítulo 9. Esa noche, a las 9:30, Tom y Sid fueron enviados a la cama como siempre. Dijeron sus oraciones y Sid se durmió rápidamente. Tom permaneció despierto y esperaba con inquieta impaciencia. Cuando ya le pareció que amanecía, oyó dar las 10 en el reloj. Era para desesperarse. Hubiera dado vueltas en la cama y se hubiera removido como sus nervios lo pedían, pero temía despertar a Sid. Así pues, se quedó quieto mirando a la oscuridad. Todo estaba sumido en triste quietud. Poco a poco fueron destacándose de la quietud ruidos apenas perceptibles. El tic-tac del reloj empezó a hacerse audible. Las viejas vigas empezaron a crujir misteriosamente. Leves chasquidos provenían de las escaleras. Sin duda, los espíritus andaban sueltos. Un ronquido discreto y acompasado provenía de la habitación de la tía Polly, y luego el monótono chirrido de un grillo que nadie podría adivinar de dónde venía empezó a oírse. Después el horrible roer de un anovio en la pared junto a la cabecera de la cama hizo que Tom se estremeciera. Ello significaba que los días de alguien estaban contados. Después se oyó, en la quietud de la noche, el aullido lejano y lastimero de un perro que fue contestado por otro aullido lúgubre, aún más lejano. Tom experimentaba angustias de muerte. Al fin pensó que el tiempo había cesado de correr y que había empezado la eternidad. Comenzó a adormilarse a pesar suyo. El reloj dio las 11, pero no lo oyó. Mezclado con sus informes ensueños, llegó hasta él un tristísimo maullido. Lo turbó una ventana que se abrió en la vecindad. Un grito de «¡Maldito gato, vete!» y el estallido de una botella vacía contra la pared trasera del cobertizo de la leña acabaron por despabilarlo, y un minuto después ya estaba vestido. Salía por la ventana y gateaba por el tejado que estaba al mismo nivel. Maulló 1 o 2 veces con precauciones. Después saltó al tejado de la leñera y de allí al suelo. Huckleberry Finn lo esperaba allí, con el gato muerto. Ambos se pusieron en marcha y se perdieron en la oscuridad. Al cabo de media hora estaban vadeando por entre la alta hierba del cementerio. Era un cementerio igual a todos los viejos cementerios del oeste. Estaba situado en una colina, como a 1.5 millas del pueblo. Tenía una claudicante valla de tablas que en algunos lugares estaba derribada hacia adentro y en otros hacia afuera, y en ninguno derecha. Hierbas silvestres crecían en todo el recinto. Ninguna losa sepulcral estaba en su lugar. Tablones redondeados y roídos por la intemperie se levantaban hincados sobre las tumbas, como buscando un apoyo, pero sin encontrarlo. A la memoria de fulano. Había sido pintado en un tiempo sobre ellos, pero este letrero ya no podía leerse ahora en la mayor parte de los mismos, aunque hubiera habido luz suficiente. Tenue brisa susurraba entre los árboles, y Tom temía que pudieran ser las ánimas de los muertos que se quejaban por ser perturbadas. Los muchachos hablaban poco, y esto entre dientes, porque la hora, el lugar y la solemnidad que todo lo invadía y el silencio oprimían sus espíritus. Encontraron el montoncillo recién hecho que buscaban y se ocultaron al abrigo de 3 grandes olmos que crecían casi juntos a poca distancia de la sepultura. Después esperaron en silencio durante un tiempo que les pareció larguísimo. El graznido, a lo lejos, de una lechuza era el único ruido que turbaba aquella quietud de muerte. Los pensamientos de Tom iban haciéndose angustiosos.
Había que hablar de algo. Por tanto, dijo en voz baja: Hawk, ¿crees que a los muertos les gustará que estemos aquí? Huckleberry murmuró: Ojalá lo supiera. Esto es de una solemnidad imponente, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Hubo una larga pausa mientras los muchachos bordaban sobre el tema interiormente. Luego Tom murmuró: Oye, Hawk, ¿crees que Hoss Williams nos oye hablar? Por supuesto. Al menos nos oye su espíritu. Tom, después de una pausa, dijo: Ojalá hubiera dicho el señor Williams, pero no lo hice con mala intención. Todo el mundo le llamaba Hoss. Nunca puede uno ser demasiado exigente, dijo Hawk, acerca de cómo se habla de esta gente muerta, Tom. Aquello era un jarro de agua fría, y la conversación se extinguió otra vez. De pronto, Tom tomó del brazo a su compañero y dijo: Chitón. ¿Qué sucede, Tom? Y se agarraron el uno al otro con los corazones sobresaltados. Chitón, otra vez, ¿no lo oyes? Allí. ¿Los oyes ahora, Hawk? Dios mío, Tom, allí vienen. Seguro que allí vienen. ¿Qué haremos? No lo sé. ¿Crees que nos verán? Tom, ellos ven en la oscuridad como los gatos. Ojalá no hubiera venido. No tengas miedo, Hawk. No creo que nos molesten. A nadie le estamos haciendo daño. Si nos quedamos muy quietos, puede ser que no nos vean. Así lo haré, Tom. Pero, Señor, qué miedo tengo. Escucha. Alargaron el cuello casi sin respirar, y apagado rumor de voces llegaba desde el otro extremo del cementerio. Mira, mira allí, murmuró Tom. ¿Qué es eso? Es un fuego fatuo. Tom, qué miedo tengo. Unas figuras vagas se acercaban entre las sombras, balanceando una antigua linterna de hojalata que esparcía por el suelo innumerables manchas de luz. Hawk murmuró estremeciéndose: Son los demonios, sin duda. Tom, este es nuestro fin. ¿Sabes rezar? Lo intentaré, pero no tengas miedo, Hawk. No nos harán daño. Acógeme, Señor, en tu seno. ¡Shh! ¿Qué pasa, Hawk? Son seres humanos. Uno de ellos, a lo menos. Uno de ellos tiene la voz de Muff Potter. No. ¿De veras? Los conozco muy bien, Tom. No te muevas ni hagas nada. Es demasiado bruto para vernos. Está bebido, como siempre, el condenado. Muy bien. Me quedaré quieto. Ahora no saben a dónde ir. No encuentran lo que buscan. Ya vuelven hacia acá. Esta vez van derecho. Se desorientan de nuevo. Otra vez en ruta, en ruta. Ahora sí saben a dónde van. Oye, Hawk, yo conozco otra de las voces. Es la de Joe el indio. Es cierto. Ese mestizo asesino. Preferiría que fuese el diablo. ¿Qué andarán buscando? Los cuchicheos cesaron de pronto, porque los tres hombres habían llegado a la sepultura y se pararon a pocos pasos del escondite de los muchachos. Aquí es, dijo la tercera voz, y su dueño levantó la linterna cuya luz dejó ver el rostro del joven doctor Robinson. Potter y Joe el indio llevaban una parihuela, y en ella una cuerda y 2 palas. Arrojaron la carga a tierra y empezaron a abrir la sepultura. El doctor colocó la linterna a la cabecera de la tumba y luego fue a recostarse contra uno de los olmos. Estaba tan cerca que los muchachos hubieran podido tocarlo. «¡Deprisa, deprisa!», dijo en voz baja. «La luna puede salir en cualquier momento». Los otros 2 respondieron con un gruñido y siguieron trabajando. Durante un rato no hubo más ruido que el de las palas arrojando a un lado montones de barro y pedruscos. Era una tarea pesada. Finalmente, una de las palas pegó contra el féretro.
con un ruido sordo, y 2 minutos después, los 2 hombres lo extrajeron de la tierra. Forzaron la tapa con las palas, sacaron el cuerpo y lo echaron de golpe en el suelo. La luna salió de entre las nubes e iluminó la pálida faz del cadáver. Cogieron la parihuela y pusieron el cuerpo encima, cubierto con una manta y atado a ella con una cuerda. Potter sacó una larga navaja de muelles, cortó un trozo de cuerda que colgaba y luego dijo: «Ya está hecha esta condenada tarea, matasanos, y ahora mismo alarga usted con otros $5 o ahí se queda eso». «Así se habla», dijo Joe el indio. «¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso?», respondió el médico. «Pidieron que se les pagara por adelantado y les pagué». «Sí, y más que eso aún», dijo Joe el indio acercándose al doctor, que se había puesto en pie. «Hace 5 años que me echó usted de la cocina de su padre una noche en que había yo ido allí para pedir algo de comer. Y dijo usted que para nada bueno había ido yo allí. Y cuando juré que usted me las pagaría, aunque me tomara ellos 100 años, su padre me mandó a la cárcel por vagabundo. ¿Cree usted que se me ha olvidado? Por algo tengo sangre india, y ahora lo tengo en mi poder y tiene que pagar la cuenta». Al terminar, ya estaba amenazando al doctor metiéndole el puño en el rostro. El doctor le dio de pronto tal puñetazo que dejó al rufián tendido en el suelo. Potter dejó caer la navaja y exclamó: «Oiga usted, no le pegue a mi socio». Y un momento después ya se había lanzado sobre el doctor y los dos luchaban fieramente pisoteando la hierba y hundiendo los talones en el fango. Joe el indio saltó sobre sus pies con los ojos llameándole de ira, recogió la navaja de Potter y deslizándose como un tigre, dio vueltas y vueltas en torno de los combatientes buscando una oportunidad. De pronto el doctor se desembarazó de su adversario. Cogió el pesado tablón clavado en la cabecera de la tumba de Williams y de un golpe dejó tendido en tierra a Potter. Pero en ese mismo momento, el mestizo aprovechó la ocasión y hundió la navaja hasta el puño en el pecho del joven. Este dio un traspiés y se desplomó sobre Potter, cubriéndolo de sangre. Y en ese momento las nubes dejaron en sombra el horrible espectáculo, y los 2 aterrados muchachos huyeron veloces en la oscuridad. Poco después, cuando la luna volvió a brillar, Joe el indio estaba de pie junto a los 2 hombres caídos contemplándolos. El doctor balbuceó algunas palabras, respiró profundamente 1 o 2 veces y quedó inmóvil. El mestizo murmuró: «La cuenta está saldada, maldito». Después registró al muerto robándole cuanto llevaba en los bolsillos. Luego colocó la navaja homicida en la abierta mano de Potter y se sentó sobre el féretro destrozado. Pasaron 3, 4, 5 minutos y luego Potter empezó a moverse gruñendo. Cerró la mano sobre la navaja, la levantó, la miró un instante y la dejó caer estremeciéndose. Después se sentó empujando el cadáver lejos de sí. Lo miró y miró luego en derredor confundido. Sus ojos se encontraron con los de Joe. «Por Dios, ¿cómo ha sido esto, Joe?». «Mal negocio», respondió Joe sin moverse. «¿Por qué hiciste eso?». «¿Yo? Yo no hice tal cosa». «¿Cómo?», exclamó Joe. «Ahora sales con esas». Potter tembló y se puso pálido. «Yo creía que se me había pasado la borrachera. No debía haber bebido esta noche, pero todavía la tengo en la cabeza, peor que antes de venir aquí. No sé por dónde ando, no me acuerdo de casi nada. Dime, Joe, honradamente, compañero, ¿yo lo hice? No quise hacerlo. Palabra de honor que no quise hacerlo, Joe. Dime cómo ha sido. ¡Qué horror! Y él tan joven y que prometía tanto. Vaya,
Se agarraron a puñetazos y en un momento dado él se vio libre de ti. Agarró un tablón y te golpeó con él en la cabeza y caíste. Te levantaste dando tumbos y traspiés. Recogiste el cuchillo y se lo clavaste en el momento preciso en que él te daba otro golpe más fuerte, con el tablón. Y allí te quedaste como muerto, hasta este momento. Joe, no sabía lo que hacía. Que me muera ahora si me di cuenta. Todo fue por causa del whisky y del ofuscamiento, lo reconozco. Nunca antes usé un arma en mi vida, Joe. He peleado, pero siempre sin armas. Todos pueden decirlo, Joe. No digas nada. Dime que no dirás nada, Joe. Tú eres buen amigo. Siempre fui amigo tuyo, Joe. Y siempre estuve a tu lado. ¿Te acuerdas? ¿No dirás nada, Joe? Y el miserable cayó sobre sus rodillas ante el desalmado asesino con las manos cruzadas. No diré nada. Siempre te has portado derechamente conmigo y no haré nada contra ti. Ya está dicho. No se me puede pedir más. Joe, eres un ángel. Te bendeciré por esto mientras viva. Y Potter empezó a llorar. Vamos, basta de gimoteos. No es tiempo de andar con lloros. Tú te escapas por ese camino y yo por este. Muévete, pues, y no dejes huellas de tus pasos. Potter arrancó con un trote que al poco rato se convirtió en carrera abierta. El mestizo lo siguió con la vista y murmuró: si está tan atolondrado con el golpe y tan atiborrado de ron como parece, no se acordará de la navaja hasta que esté ya tan lejos de aquí que sentirá miedo de volver a buscarla a un lugar como este. Gallina. Unos minutos después, el cuerpo del asesinado, el cadáver envuelto en la manta, el féretro sin tapa y la tumba abierta solo tenían por testigo a la luna. Asimismo, la quietud era completa. Capítulo 10. Tom y Huckleberry corrían y corrían rumbo al pueblo, mudos de terror. Miraban hacia atrás de cuando en cuando recelosamente, como temiendo que los persiguieran. Cada tronco que aparecía por el camino se les figuraba un hombre y un enemigo, y los dejaba sin aliento. Y al pasar velozmente ante algunas casuchas aisladas cercanas al pueblo, el ladrar de los perros alarmados parecía ponerles alas en los pies. Si tan solo pudiéramos llegar a la vieja tenería antes de sentirnos agotados, murmuró Tom entrecortadamente, falto de aliento. Ya no podré aguantar mucho. La única respuesta de Huckleberry fue su fatigoso jadear, y ambos muchachos fijaron los ojos en la meta de sus esperanzas y redoblaron sus esfuerzos para alcanzarla. Ya se iban acercando a la meta y al cabo, los dos a un tiempo, se precipitaron por la abierta puerta y cayeron al suelo agradecidos y extenuados, entre las sombras protectoras del interior. Poco a poco se fue calmando su agitación y Tom dijo muy bajito: Huckleberry, ¿en qué crees tú que parará todo esto? Si el doctor Robinson muere, creo que todo parará en la horca. ¿De veras? Seguro, Tom. Tom pensó un rato y prosiguió. ¿Y quién lo dirá? ¿Nosotros? ¿De qué estás hablando? Supón que algo sucede y que no ahorquen a Joe el indio, pues nos mataría tarde o temprano, tan seguro como que estamos aquí. Eso mismo estaba yo pensando, Huck. Si alguien lo dice, que sea Muff Potter, si es lo bastante tonto para ello. Además, siempre está borracho. No dijo nada Tom. Siguió pensando. Luego murmuró: Huck, Muff Potter no lo sabe. ¿Cómo va a decirlo? ¿Por qué no ha de saberlo?
porque recibió el golpe antes de que Joe el indio matara al doctor. ¿Crees tú que podría ver algo? ¿Crees que tenga idea de nada? Por vida de... Tienes razón, Tom. Y además, piensa que probablemente el golpe acabó con él. No, Tom, eso no. Estaba lleno de bebida. Yo lo vi. Y además siempre lo está. Porque mira, cuando papá está lleno, ya puede uno sacudirle la cabeza con la torre de la iglesia y se quedará tan fresco. Él mismo lo dice, pues por supuesto lo mismo le sucede a Muff Potter. Pero si se tratara de uno que no estuviera borracho, quizá aquel estacazo lo hubiera dejado en su sitio. No sé. Después de otro reflexivo silencio, dijo Tom: Huck, ¿estás seguro de que no hablarás? Tom, debemos guardar cerrada la boca. Bien lo sabes. A ese maldito indio le importaría lo mismo ahogarnos como a un par de gatos si llegáramos a soltar la lengua, y a él no lo ahorcarán. Mira, Tom, hagamos un juramento. Eso es lo que hay que hacer. Juremos que no hemos de decir palabra. De acuerdo, Huck. Eso es lo mejor. Dame la mano y jura que... No. Eso no vale para una cosa como esta. Eso está bien para cosas de poco más o menos, sobre todo con las chicas, porque de todos modos se vuelven contra uno y charlan en cuanto se ven en apuros. Pero esto tiene que ser por escrito y con sangre. Nada podía ser más del agrado de Tom. Era misterioso, sombrío, terrible. La hora, las circunstancias y el lugar eran los más apropiados. Alzó una tablilla de pino que estaba en el suelo, a la luz de la luna, sacó un tejo del bolsillo y garabateó trabajosamente las siguientes líneas y enfatizaba cada trazo, apretando la lengua entre los dientes, hinchando los carrillos en cada lento trazo hacia abajo y dejando escapar presión en los ascendentes. Huck Finn y Tom Sawyer juran que nada dirán de esto y que, si dicen algo, que allí mismo se caigan muertos y perezcan. Huckleberry se sentía lleno de admiración por la facilidad con que Tom escribía y por la sublimidad de su lenguaje. De inmediato sacó un alfiler de la solapa y ya se disponía a pincharse un dedo cuando Tom lo detuvo y dijo: «Espera, no hagas eso. Los alfileres son de cobre y pueden tener verdín». «¿Qué significa eso?» «Es veneno. Eso es lo que es. No tienes más que tragar un poco y... ya verás». Así pues, Tom quitó el hilo de una de sus agujas y cada uno de ellos se picó la yema del pulgar y se exprimió una gota de sangre. Tomando su tiempo y después de muchos estrujamientos, Tom consiguió firmar con sus iniciales, usando la propia yema del dedo como pluma. Luego enseñó a Huckleberry a hacer una H y una F, y el juramento quedó completo. Enterraron la tablilla junto al muro, con ciertas lúgubres ceremonias y conjuros, y se consideró bien cerrado el candado que se habían echado en sus bocas y tirada la llave a lo lejos. Una sombra se escurrió fugitiva al través de una brecha en el otro extremo del ruinoso edificio, pero los muchachos no se dieron cuenta de ello. «Tom», murmuró Huckleberry, ¿con esto ya no hay peligro de que hablemos nunca? «Por supuesto. Ocurra lo que ocurra, tenemos que callar. Caeríamos muertos, ¿sabes?» «Sí, creo que sí». Durante un rato continuaron hablando en voz baja. De pronto, un perro lanzó un largo y lúgubre aullido al lado de la casa, a 2 metros de ellos. Los muchachos se abrazaron impetuosamente, muertos de miedo. «¿Por cuál de nosotros dos será?», balbuceó Huck. «No lo sé. Mira por la rendija, rápido». «No, mira tú, Tom». No puedo, Huck. Por favor, Tom, ya vuelve otra vez». «Ah, gracias a Dios. Conozco el ladrido. Es el de Bull Harbison». «Magnífico. Te digo, Tom,
que estaba yo muerto de miedo. Hubiera apostado a que era un perro sin amo. De nuevo aulló el perro. A los muchachos se les encogió de nuevo el corazón. ¡Santo Dios! Ese no es Bull Harbison, murmuró Huckleberry. Mira, Tom, mira. Tom, tiritando de miedo, cedió y asomó el ojo a la rendija. Su voz apenas era audible cuando dijo: Huck, es un perro sin amo. Dime, Tom, dime, ¿por quién de los dos será? Debe ser por los dos, puesto que estamos juntos. Ay, Tom, creo que podemos darnos por muertos. Y yo bien sé a dónde iré cuando muera. He sido tan malo. Yo me lo he buscado, dijo Tom. Esto viene por hacer novillos, Huck, y por no hacer todo lo que le dicen a uno que haga. Yo podía haber sido bueno como Sid si lo hubiese intentado, pero por supuesto ni siquiera lo intenté. Pero si salgo de esta con bien, te aseguro que hasta me indigestaré de escuelas dominicales. Y Tom empezó a sorber un poco por la nariz. ¿Tú? ¿Malo? Y Huckleberry empezó también a hablar un poco gangoso. Vaya, Tom, si tú eres una alhaja comparado con lo que yo soy. Oh, Dios, 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 si tan solo yo tuviera la mitad de las oportunidades que tú tienes. Tom recobró el habla y dijo quedo: Mira, Huck, mira, está de espaldas a nosotros. Huck miró con el corazón saltándole de gozo. ¿De veras que lo está? ¿Estaba así antes? Sí, así estaba. Pero yo, tonto de mí, no pensé en ello. ¡Qué alegría, Huck! ¿Y ahora por quién será? Cesó el aullido. Tom aguzó el oído. ¡Shh! ¿Qué es eso?, murmuró. Parece gruñido de cerdos. No, es alguien que ronca, Tom. ¿Es eso? ¿Hacia dónde, Huck? Creo que es allá, en el otro rincón. Parece un ronquido. Mi padre solía dormir allí algunas veces con los cerdos. Con un ronquido, madre mía, capaz de levantar las cosas del suelo. Por lo demás, me parece que ya no ha de volver nunca a este pueblo. El afán de aventura se despertó en ellos una vez más. Huck, ¿te atreves a seguirme si yo voy delante? No me gusta mucho. Supón que fuera Joe el indio. Tom se desanimó. Pero por último, la tentación volvió a ellos con más fuerza y ambos muchachos decidieron hacer la prueba, en la inteligencia de que saldrían disparados si el ronquido cesaba. Así pues, fueron allá cautelosamente, el uno detrás del otro. Cuando ya estaban a 5 pasos del roncador, Tom pisó una astilla que se rompió con un fuerte chasquido. El hombre gruñó, se movió un poco y su cara quedó iluminada por la luna. Era Muff Potter. A los muchachos se les había paralizado el corazón, y los cuerpos también, cuando el hombre se movió, pero ahora se disipó su temor. Salieron otra vez procurando no hacer ruido por entre los tablones rotos que formaban el muro, y se pararon a poca distancia para cambiar unas palabras de despedida. El prolongado y lúgubre aullido se dejó escuchar otra vez en la quietud de la noche. Volvieron los ojos y vieron al vagabundo animal parado a pocos pasos de donde estaba Potter y vuelto hacia él, con el hocico apuntando al cielo. ¡Es por él!, exclamaron los dos muchachos al mismo tiempo. Oye, Tom, dicen que un perro sin amo estuvo aullando en torno de la casa de Johnny Miller a medianoche, hace 2 semanas, y que un chotacabras fue y se posó en la barandilla y cantó la misma noche, y todavía no se ha muerto allí nadie. Sí, ya lo sé, Huck. Supón que nadie ha muerto, pero ¿no se cayó Gracia Miller en el fuego de la cocina y sufrió horribles quemaduras el sábado siguiente? Sí, pero no ha muerto. Y lo que es más, dicen que está mejor. Está bien, espera y verás. Esa se muere, tan seguro como que ha de morir Muff Potter.
Eso es lo que dicen los negros, y ellos lo saben todo acerca de esa clase de cosas, Huck. Después, pensativos, se separaron. Cuando Tom trepó a la ventana de su habitación, la noche casi llegaba a su término. Se desnudó con extremada precaución y se quedó dormido congratulándose de que nadie se hubiera dado cuenta de su aventura. No sabía que Sid, que roncaba tranquilamente, estaba despierto, y había estado despierto desde hacía más de una hora. Cuando Tom despertó, ya Sid se había vestido y se había marchado. En la atmósfera misma, en la luz, había ciertas indicaciones de que era tarde. Se quedó sorprendido. ¿Por qué no lo habían llamado, martirizándolo como siempre hasta que se levantaba? Ese pensamiento lo llenó de fatídicos presentimientos. En 5 minutos se vistió y bajó, sintiéndose dolorido y mareado. La familia todavía estaba a la mesa, pero ya habían terminado el desayuno. Ni una sola palabra de reproche, pero sí miradas que se esquivaban. Había silencio y un aire de solemnidad que hizo que el culpable sintiese que se le helaba la sangre. Se sentó y trató de aparecer alegre, pero era como machacar en hierro frío. No despertó ni una sonrisa. No hubo ninguna respuesta. Se sumergió en el silencio y dejó que el corazón se le cayera a los talones. Después del desayuno, su tía lo llevó aparte, y Tom casi se alegró con la esperanza de que lo azotarían, pero no sucedió eso. Su tía se echó a llorar, preguntándole cómo podía ser así, cómo podía romperle así el corazón. Por último, le dijo que siguiera así, que se perdiera y que acabara matando a disgustos a la pobre anciana, porque ya no tenía caso que lo siguiera corrigiendo. Esto era peor que 1000 palizas, y ahora a Tom le dolía más el corazón que el cuerpo. Lloró, pidió que lo perdonase, hizo muchas promesas de enmienda, y luego terminó la escena sintiendo que solo había recibido un perdón a medias, y que no había logrado inspirar más que una débil confianza. Se apartó de su tía, sintiéndose tan afligido que ni sintió deseos de venganza contra Sid. Por tanto, la rápida retirada de éste por la puerta trasera fue innecesaria. Se dirigió a la escuela con abatido paso, meditabundo y triste, y soportó su paliza juntamente con Joe Harper por haber faltado el día anterior, con el ánimo del que tiene ocupado el corazón con grandes pesadumbres y que no está para hacer caso de pequeñeces. Después ocupó su asiento, puso los codos sobre el pupitre y la barbilla en las manos, y se quedó mirando la pared de enfrente con mirada petrificada de un sufrimiento que ha llegado a su límite y no puede ir más lejos. Su codo presionó una cosa dura. Después de un gran rato cambió de postura, lenta y tristemente, y tomó aquel objeto dando un suspiro. Estaba envuelto en un papel. Lo desenvolvió. Siguió un largo, trémulo y colosal suspiro y sintió que el corazón se le rompía. Era la pelotita de latón. Esta última plumilla acabó de romper el espinazo del dromedario. Capítulo 11. A eso del mediodía, todo el pueblo fue repentinamente sorprendido por la horrenda noticia. No hubo necesidad de telégrafo, no soñado aún en aquel tiempo. La noticia corrió de hombre a hombre, de grupo en grupo, de casa en casa, poco menos que con telegráfica velocidad.
Por supuesto, el maestro dio asueto por la tarde. A todo el pueblo le hubiera parecido muy extraño si no lo hubiera dado. Habían encontrado junto a la víctima una navaja ensangrentada y alguien, decían, la había reconocido como de la propiedad de Muff Potter. Decíase también que un vecino había sorprendido a Potter lavándose en un arroyo a eso de la 1 o 2 de la madrugada y que Potter se había ocultado de inmediato cuando se vio descubierto. Detalles sospechosos, especialmente el del lavado, ya que no era costumbre de Potter lavarse. Se decía además que todo el pueblo había sido registrado en busca del asesino. El público no es tardo en cuanto a desentenderse de pruebas y llegar a un veredicto, pero que no habían podido encontrarlo. Gente a caballo había salido por todos los caminos y el sheriff tenía la seguridad de que lo capturarían antes de la noche. El pueblo en masa se dirigió al cementerio. Las angustias de Tom se disiparon y se unió a la procesión, no porque no hubiera preferido 1000 veces ir a cualquiera otra parte, sino porque una temerosa, inexplicable fascinación lo arrastraba hacia allí. Llegado al siniestro lugar, fue metiendo su cuerpecillo entre la multitud y contempló el macabro espectáculo. Le parecía que había pasado una eternidad desde que estuviera antes en aquel lugar. Alguien le dio un pellizco. Al volverse, sus ojos se encontraron con los de Huckleberry. Luego los dos miraron a otra parte y se preguntaron si alguien vería sus mutuas miradas. Pero todos hablaban y conjeturaban y no tenían ojos sino para el trágico cuadro que tenían delante. Pobrecillo, pobre muchacho, que esto sirva de lección para los violadores de sepulturas. Si agarran a Muff Potter, lo ahorcarán por esto. Estos eran los comentarios, y el pastor dijo: ha sido un castigo. La mano de Dios está aquí. En este momento, Tom se estremeció de pies a cabeza, pues acababa de posar su mirada en el impenetrable rostro de Joe el indio. En aquel momento, la multitud empezó a agitarse y a forcejear, y se oyeron gritos de es él, y viene solo». «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron 20 voces. «Muff Potter. Se detuvo. Cuidado que da la vuelta. No lo dejen escapar». Algunos que habían trepado a las ramas de los árboles sobre la cabeza de Tom dijeron que no trataba de escapar, sino que tan solo parecía perplejo y vacilante. «Vaya frescura», dijo un espectador. Quiso venir a echar tranquilamente un vistazo a su obra. No esperaba hallarse en compañía. La muchedumbre abrió paso y el sheriff llegó ostentosamente conduciendo a Potter, tomado del brazo. El miserable tenía la cara descompuesta y sus ojos mostraban el miedo que lo embargaba. Cuando lo pusieron frente al cuerpo del asesinado, tembló como si tuviera calentura. Se puso las manos sobre la cara y empezó a llorar. «No he sido yo, vecinos», dijo sollozando. «Mi palabra de honor que yo no hice tal cosa». «¿Quién te acusó a ti?», gritó una voz. El tiro dio en el blanco. Potter levantó el rostro y miró en torno con una patética desesperanza en la mirada. Vio a Joe el indio y exclamó: «Joe, tú me prometiste que nunca... ¿Es suya esta navaja?». Y el sheriff se la puso de pronto ante los ojos. Potter se hubiera caído si no lo hubieran sostenido los demás, los cuales lo ayudaron a sentarse en el suelo. Entonces dijo: «Algo me decía que si no regresaba aquí y recogía la...». Se estremeció. Agitó las manos inertes con un ademán de vencido y dijo: «Díselos, Joe, díselos. De nada sirve ya callarlo». Entonces Huckleberry y Tom se quedaron mudos y boquiabiertos, en tanto escuchaban al desalmado mentiroso
que iba soltando serenamente su declaración, y esperaban a cada momento que se abriera el cielo y que Dios haría caer un rayo sobre aquella cabeza, admirándose de que aquel momento se retrasara. Y cuando terminó, y sin embargo continuó vivo y entero, su vacilante impulso de romper el juramento y salvar la mísera vida del prisionero se desvaneció por completo, porque claramente se veía que el infame se había vendido a Satán, y sería fatal entremeterse en cosas pertenecientes a un ser tan poderoso. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué quisiste regresar aquí?, preguntó alguien. No lo pude remediar, gimió Potter. Quise huir, pero parecía que no podía ir a ninguna parte más que aquí. Y de nuevo se echó a llorar. Joe el indio repitió su declaración con la misma impasibilidad pocos minutos después en la encuesta, bajo juramento, y los dos muchachos, al ver que los rayos seguían sin aparecer, se confirmaron en su idea de que Joe había vendido su alma al diablo. Ahora se había convertido para ellos en el objeto más horrendo e interesante que jamás hubieran visto, y no podían apartar sus propios ojos de aquel rostro. Resolvieron en su interior vigilarlo de noche cuando tuvieran oportunidad de ello, con la esperanza de atisbar quizás a su diabólico señor. Joe el indio ayudó a levantar el cuerpo de la víctima y a cargarlo en un carro, y hubo cuchicheos entre la estremecida multitud de que la herida había sangrado un poco. Ambos muchachos creyeron que aquella feliz circunstancia haría que se encaminaran las sospechas hacia donde debían ir, pero sufrieron un desengaño, pues más de uno de los allí presentes hicieron notar que estaba a menos de 3 pies de distancia cuando Muff Potter cometió el crimen. El terrible secreto y la remordedora conciencia perturbaron el sueño de Tom durante una semana, y una mañana, durante el desayuno, dijo Sid: «Tom, das tantas vueltas en la cama y hablas tanto mientras duermes que me tienes despierto la mitad de la noche». Tom palideció y bajó los ojos. «Mala señal», dijo gravemente tía Polly. «¿Qué te tiene tan preocupado, Tom?» «Nada que yo sepa», pero la mano le tembló tanto que vertió el café. «Y dices unas cosas», prosiguió Sid. «Anoche dijiste, es sangre, eso es. Y lo repetiste una y otra vez. También dijiste, no me atormenten así, ya lo diré. ¿Dirás qué? ¿Qué es lo que dirás, Tom?» A Tom le parecía que todo daba vueltas en torno suyo. No es posible saber lo que hubiera pasado, pero felizmente en el rostro de la tía Polly se disipó la preocupación y sin saberlo vino en ayuda de Tom cuando dijo: «Basta, es ese crimen tan atroz. También yo sueño con él casi todas las noches. A veces sueño que fui yo quien lo cometí». Mary dijo que a ella también le pasaba lo mismo. Sid parecía satisfecho. Tom desapareció de la presencia de su tía tan rápidamente como pudo, sin suscitar sospechas. Y luego se estuvo quejando durante una semana de dolor de muelas, y por las noches se ataba las mandíbulas con un pañuelo. Nunca supo que Sid permanecía de noche en acecho y que solía soltarle el vendaje. Luego, apoyado en un codo, escuchaba largo rato y por último le colocaba de nuevo el pañuelo en su sitio. Gradualmente se disiparon las angustias mentales de Tom. El dolor de muelas se le hizo pesado y lo hizo a un lado. Si realmente Sid llegó a deducir algo de los murmullos incoherentes de Tom, se lo guardó para él.
Le parecía a Tom que sus compañeros de escuela no acabarían nunca de celebrar encuestas con gatos muertos, manteniendo así vivas sus cuitas. Sid notó que Tom no hacía nunca de coroner en ninguna de estas investigaciones, aunque tenía la costumbre de ponerse al frente de toda nueva empresa. También notó que nunca actuaba como testigo, y eso era muy raro. Tampoco pasó por alto que Tom mostraba una decisiva aversión a esas encuestas y las evitaba siempre que podía. Todo esto maravillaba a Sid, pero nada dijo. Sin embargo, hasta las encuestas pasaron de moda y cesaron de torturar la conciencia de Tom. Cada día o cada tercer día, durante aquella temporada de angustia, Tom buscaba la oportunidad y se llegaba hasta la ventanilla enrejada de la cárcel y daba al asesino, a hurtadillas, cuantos regalos podía proporcionarse. La cárcel era una miserable covacha de ladrillos que estaba en un fangal, al extremo del pueblo, y no había nadie quien la guardase. A la verdad, raramente estaba ocupada. Aquellos regalillos contribuían grandemente a aliviar la conciencia de Tom. La gente del pueblo tenía muchas ganas de emplumar a Joe el indio y sacarlo a la vergüenza por violador de sepulturas, pero tan terrible era su fama que no pudo encontrarse nadie que encabezara la venganza, y se desistió de ello. Había tenido buen cuidado de empezar sus 2 declaraciones con el relato de la pelea, sin confesar el robo de cadáver que la precedió. Por tanto, se consideró lo más prudente no llevar el caso ante los tribunales por el momento. Capítulo 12. Una de las causas por la que la mente de Tom se apartó de sus secretos pesares fue que encontró algo nuevo y poderoso en que interesarse. Becky Thatcher había dejado de asistir a la escuela. Tom había luchado con su amor propio durante unos días e intentó darle el esquinazo mentalmente, pero fracasó. Sin darse cuenta de ello, se encontró rondando su casa por las noches, sintiendo honda tristeza. Estaba enferma, ¿y si se muriera? La idea era para enloquecer. Ya no sentía interés alguno por la guerra, ni tampoco en la piratería. Había desaparecido el encanto de la vida, y ya no había en ella sino aridez. Guardó en un rincón el aro y la raqueta. Ya no le divertían. Su tía estaba preocupada. Empezó a probar toda suerte de medicinas en él. Era una de esas personas que tienen la manía de los específicos y de toda clase de nuevos métodos de fomentar la salud o componerla. Era una inveterada experimentadora en ese ramo. En cuanto aparecía algo nuevo, ardía en deseos de probarlo. No en sí misma, porque ella nunca se enfermaba, sino en la primera persona que tuviera a mano. Era suscriptora de todas las revistas relacionadas con la salud. La solemne ignorancia de que estaban henchidas era como oxígeno para sus pulmones. Todas las monsergas que allí se leían acerca de la ventilación y cómo acostarse y cómo levantarse y qué comer y qué beber y cuánto ejercicio hacer y en qué estado de ánimo hay que vivir y qué clase de ropa vestir, todo esto era para ella el Evangelio, y no notaba que sus revistas del mes actual echaban habitualmente por tierra todo lo que habían recomendado el mes anterior. Era muy sencilla y llena de buena fe, lo que la convertía en segura víctima. Reunía todos los periódicos y medicamentos charlatanescos y, así armada contra la muerte, iba de un lado para otro en su cabalgadura espectral, metafóricamente hablando,
llevando el infierno tras ella. Pero nunca se le ocurrió que no era ella el ángel consolador y el bálsamo de Gilead disfrazado para sus vecinos dolientes. El tratamiento por medio del agua era nuevo en ese tiempo y el estado de debilidad de Tom fue para ella como un don de la providencia. Cada mañana sacaba al muchacho al rayar el día, le ponía en pie en el cobertizo de la leña y lo ahogaba en un diluvio de agua fría. Luego lo restregaba con una toalla áspera como una lima, y como una lima lo dejaba. Luego lo arrollaba en una sábana mojada y lo metía bajo frazadas hasta que lo hacía transpirar su alma limpia, y las manchas que tenía en ella le salían por los poros, como decía Tom. Sin embargo, y a pesar de todo, el muchacho estaba cada vez más taciturno, pálido y decaído. La tía añadió baños calientes, baños de asiento y zambullidas. El muchacho siguió tan triste como un féretro. Empezó entonces a ayudar al agua con una dieta de sopas ligeras de harina y con sinapismos. Calculó la cabida del muchacho como hubiera calculado la de un barril, y todos los días lo llenaba hasta el borde con panaceas de curandero. Ya para entonces, Tom se había tornado indiferente a las persecuciones. Esta fase llenó a la anciana de consternación. A toda costa había que acabar con aquella indiferencia. Fue entonces cuando por primera vez oyó hablar de los matadolores. En el acto encargó una buena cantidad. Lo probó y quedó extasiada. Simplemente era fuego en forma líquida. Hizo a un lado el tratamiento con agua y todo lo demás y puso su fe en el matadolores. Le dio a Tom una cucharadita y esperó con profunda ansiedad el resultado. Todas sus aprensiones se calmaron al instante y su alma recobró la paz. La indiferencia había sido hecha añicos. El muchacho no podía haber mostrado más desaforado e intenso interés si lo hubiera sentado en una hoguera. Tom sintió que ya era hora de despertar. Esta clase de vida podía ser todo lo romántica que convenía a su estado de ánimo, pero iba teniendo muy poco sentimentalismo y era perturbadoramente variada. Meditó, por tanto, varios planes para buscar alivio y finalmente dio en fingir que le gustaba el matadolores. Lo pedía tan a menudo que se hizo molesto, y su tía terminó por decirle que se lo sirviera él mismo y dejara de molestarla. Si se hubiera tratado de Sid, no hubiera tenido ninguna suspicacia que alterase su gozo, pero, puesto que se trataba de Tom, vigiló la botella clandestinamente. Se convenció de que realmente disminuía la medicina, pero no se le ocurrió que el muchacho estaba devolviendo la salud con él a una rendija que había en el piso de la sala. Un día estaba Tom a punto de administrarle la dosis a la grieta cuando el gato amarillo de su tía se acercó ronroneando, fijando ávidamente sus ojos en la cucharilla y mendigando que le dieran un poco. Tom dijo: «Perico, no lo pidas, a menos que lo necesites». Pero Perico estaba seguro de necesitarlo. «Más te vale estar bien seguro», dijo Tom. Perico estaba seguro. «Puesto que lo has pedido, te lo daré, para que no creas que es tacañería. Pero si luego ves que no te gusta, no le eches a nadie la culpa sino a ti mismo». Perico asintió. Así pues, Tom le abrió la boca y le vertió dentro el matadolores. Perico saltó un par de metros en el aire, exhaló luego un salvaje grito de guerra y se lanzó a dar vueltas y más vueltas por el cuarto, chocando contra los muebles, volcando tiestos y causando general estrago. Después se levantó sobre las patas traseras y bailó en derredor en un frenesí de deleite, con la cabeza caída sobre el hombro, proclamando a voces su desaforada dicha.
Luego salió disparado por toda la casa, esparciendo el caos y la desolación en su camino. La tía Polly entró a tiempo de verlo ejecutar unos cuantos dobles saltos mortales, lanzar un poderoso hurra final y salir volando por la ventana, llevándose con él lo que quedaba de los tiestos con flores. La anciana se quedó petrificada de asombro, mirando por encima de sus gafas. Tom yacía en el suelo, descoyuntándose de risa. «Tom, ¿qué le sucede a ese gato?» «No sé, tía», balbuceó el muchacho. «Nunca he visto cosa igual. ¿Qué fue lo que lo hizo actuar así?» «De veras no lo sé, tía Polly. Los gatos así se ponen cuando están contentos». «¿Se ponen así? ¿De verdad?» Algo había en su tono de voz que escamó a Tom. «Sí, tía. Es decir, así me parece». «¿Te parece?» «Sí, señora». La anciana señora estaba agachada y Tom la observaba con interés, avivado con cierta ansiedad. Era demasiado tarde cuando adivinó por dónde iba. El mango de la cucharilla de la tora asomaba bajo la cama. Tía Polly la tomó y la levantó. Tom parpadeó y bajó los ojos. Tía Polly lo levantó del suelo por su acostumbrado asidero, la oreja, y le dio un fuerte papirotazo en la cabeza con el dedal. «Y ahora, señor, dígame, ¿por qué tratar de esa manera al pobre animal?» «Lo hice por pura lástima, porque no tiene tías». «¿Por qué no tiene tías? ¡Idiota! ¿Qué tienen que ver aquí las tías?» «Mucho, porque si hubiera tenido una tía, ella misma lo había quemado vivo. Le habría asado las entrañas hasta que las echase fuera, sin darle más lástima que si fuera un ser humano». Tía Polly sintió un súbito arrechucho de remordimiento. Eso era poner la cosa a una nueva luz. Lo que era crueldad para un gato podría también ser crueldad para un muchacho. Empezó a enternecerse. Sentía pena. Sus ojos se humedecieron un poco. Puso la mano sobre la cabeza de Tom y dijo dulcemente: «Todo fue con la mejor intención, Tom. Y además, Tom, te hizo mucho bien». Tom levantó la vista y la miró al rostro con un imperceptible guiño de malicia a través de su gravedad. «Ya sé que lo hiciste con la mejor intención, tía, y lo mismo me pasó a mí con Perico. También a él le hizo mucho bien. Nunca lo vi dar vueltas y saltos con tanta soltura». «Oh, vete de aquí, Tom, antes de que me enoje de nuevo. Y trata de ser bueno siquiera una sola vez. Y no necesitas ya tomar más remedios». Tom llegó a la escuela antes de la hora. Se había notado que ese hecho tan extraño venía ocurriendo de un tiempo atrás. Y entonces, como en los días anteriores, se quedó por los alrededores de la puerta del patio en vez de jugar con sus compañeros. Se sentía enfermo, decía, y en verdad parecía estarlo. Aparentó estar mirando en todas direcciones, menos en la que realmente miraba, carretera abajo. A poco apareció a la vista Jeff Thatcher y el rostro de Tom se iluminó. Miró un momento y apartó la vista compungido. Cuando llegó Jeff Thatcher, Tom se le acercó y llevó hábilmente la conversación para darle motivo de decir algo de Becky. Pero el atolondrado muchacho no vio el cebo. Tom siguió y siguió en acecho, lleno de esperanza cada vez que una pollera revoloteaba a lo lejos, y odiando a la propietaria tan luego como se daba cuenta que no era la que esperaba. Al fin cesaron de aparecer polleras y cayó en desconsolada tristeza. Entró a la escuela vacía y se sentó a sufrir. Una pollera más penetró por la puerta del patio y el corazón de Tom dio un gran salto. Un instante después ya estaba fuera y lanzado a la palestra como un indio, rugiendo, riéndose,
persiguiendo a los chicos, saltando la valla con riesgo de romperse una pierna, dando volteretas, parándose de cabeza, haciendo todas las heroicidades que podía concebir, manteniendo alerta mientras tanto un ojo para ver si Becky Thatcher lo veía. Pero ella no parecía darse cuenta absolutamente. No lo miró ni una sola vez. ¿Era posible que ella no se diese cuenta de que él estaba allí? Trasladó el campo de sus hazañas a la vecindad inmediata de la niña. Llegó lanzando un grito de guerra de los indios, le arrebató a un chico la gorra y la tiró al tejado de la escuela. Pasó atropellando entre un grupo de muchachos, tumbándolos por todos lados, y se dejó caer de bruces ante Becky, haciéndola casi vacilar. Pero ella volvió la espalda con la nariz respingada, y Tom oyó que decía: «Uf, algunos se creen muy graciosos, siempre presumiendo». A Tom le ardían las mejillas. Se puso en pie y se fue abochornado y abatido.